Muy buen día. El día de hoy haremos una presentación sobre la evaluación del riesgo en distintos campos, temática que se encuentra dentro de la unidad 2 del primer parcial de toxicología. Y esta presentación va por parte del grupo número 4 de la sección 0700, compuesto por las compañeras Liliana Espinal, Daniela Milla, Génesis Guzmán y mi persona Elizabeth Sandoval. El tema principal que abordaremos en esta temática será sobre los ensayos de carcinogenicidad y análisis del peligro carcinogénico por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o también conocida como IARC, y por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, o también conocida por sus siglas en inglés como EPA. Como primer punto, es importante que nosotros conozcamos cuáles son aquellos compuestos o sustancias que se evalúan o que se analizan en estos ensayos. Y como primer término tenemos el compuesto mutagénico. ¿Qué es un compuesto mutagénico? Según el glosario de términos toxicológicos de Repetto, un compuesto mutagénico es aquel que puede provocar mutaciones en el genotipo de una célula, o también podríamos decir en el ADN de esta célula, y esto se da a causa de algunas alteraciones en el ADN o por la pérdida de genes o de cromosomas que se pierde alguna parte de estos. Cuando nosotros hacemos alusión a algún compuesto mutagénico, normalmente nos imaginamos solamente sustancias químicas o hacemos alusión solamente a sustancias químicas, pero es importante saber que dentro de estos compuestos también debemos incluir los que son agentes físicos o agentes biológicos que también pueden causar mutagenicidad, como podemos ver en esta imagen, algunos agentes que pueden modificar el genotipo, donde encontramos la radiación ultravioleta, que es un agente físico, las sustancias químicas propiamente dichas y los virus, que se clasifican como agentes biológicos. El tabaquismo también es un factor de riesgo que modifica el genotipo, y esto debido a todas las sustancias químicas que contiene. También podemos ver que las mutaciones genéticas se pueden traspasar mediante la herencia. Por otro lado, tenemos el término de un compuesto carcinogénico, y como vemos en la diapositiva, pues también se incluyen todos los agentes físicos, químicos y biológicos, y esto debido a que pueden ser capaces de inducir o de incrementar la incidencia de cáncer o de neoplasias, o también conocidos como tumores malignos en este caso. Algunos agentes de los más cancerígenos, según la OMS, nosotros podemos ver que también se encuentran algunos de los que son clasificados como compuestos mutagénicos, como el tabaco y la radiación ultravioleta que veíamos en la imagen anterior. Pero también podemos encontrar algunos como el alcohol, la contaminación ambiental, la combustión por motores diésel, el trabajo de pintor también, esto debido a todos los agentes o las sustancias químicas que contienen la pintura, la fábrica de aluminio, la píldora anticonceptiva, el pescado a sal o el pescado eh, salado que llamamos, y la carne procesada, que más adelante vamos a ver que la IARC hizo un análisis sobre la carcinogenicidad de la carne roja, donde se clasificó a la carne procesada como un carcinogénico para humanos. Los rayos X o rayos gamma, que también entrarían dentro de la clasificación de agentes físicos, y la hepatitis B o C, que entrarían como agentes biológicos. Ahora bien, hablaremos de los ensayos de mutagenicidad o de carcinogenicidad para conocer el potencial de algunas sustancias, principalmente de algunas sustancias químicas. En primer lugar, tenemos el modelo predictivo QSAR. En primer lugar, es bueno recalcar que este modelo predictivo es un ensayo in silico, debido a que es un ensayo computarizado donde se generan algunos modelos matemáticos
que a partir de la estructura química o de la estructura molecular de una sustancia química, en este caso, podría predecir algunas propiedades o algunas actividades físico-químicas, biológicas o también de tipo ambiental del compuesto que estemos analizando. En este diagrama podemos observar que a partir de una estructura molecular se analizan algunos descriptores o se destacan algunos descriptores para así poder predecir una propiedad que puede causar o una actividad que puede causar la sustancia que estemos evaluando. Luego tenemos el test de Ames, cuya principal observación son las mutaciones reversas. El test de Ames es una prueba diagnóstica, es bastante sencilla y se utiliza principalmente para evaluar el potencial mutagénico de agentes químicos. Aunque también se puede evaluar el potencial de carcinogenicidad debido a que, como les comentaba anteriormente, algunos compuestos no solamente son mutagénicos, sino que también tienen propiedades carcinogénicas. Este test se lleva a cabo, como vemos en la imagen, a partir de células de salmonela que se extraen del hígado de ratas, en este caso, como la imagen. Y la importancia de este test es que la salmonela, de las especies que más se utiliza, que es la tifimurio, necesitan histidina para reproducirse o para multiplicarse. En este caso, la sustancia se mezcla con el extracto de hígado de rata y se debe sembrar en una cepa que tiene muy poca cantidad de histidina o la mínima cantidad de histidina. Y si estas sustancias o si estas células se reproducen, es porque la sustancia que estamos analizando realmente tiene causas para producir mutaciones o tiene potencial carcinogénico. A la par de este experimento se lleva a cabo un experimento en blanco o un control en blanco para así dar confianza sobre que el test se ha llevado de manera eficiente. Luego tenemos el test de carcinogenicidad in vivo. Este test de carcinogenicidad se lleva a cabo tomando como referencia los protocolos de la guía 451, que es dada por la OSD. Esta guía nos señala algunos protocolos o algunas recomendaciones para evaluar la carcinogenicidad de algunas sustancias, pero más que todo nos da algunos enfoques para estudiar la carcinogenicidad de sustancias químicas en animales de experimentación. Por eso es que decimos que este test es un test in vivo. Este test se lleva a cabo al administrarle la sustancia problema a un animal de experimentación diariamente, pero en dosis graduales. Estas dosis varían y se le administra por la mayor parte de su vida. Normalmente la vía que más se analiza en este test es la vía oral, aunque también se puede evaluar la vía inhalatoria o la vía subcutánea. Luego de aplicar estas dosis o de administrar estas dosis a los animales, se debe observar al animal y buscar signos de toxicidad o bien de lesiones neoplásicas. Luego de esto, si hay algún animal que muere durante la prueba, este se va a someter a una autopsia para ver qué es lo que causó su muerte. Y si al final de la prueba hay algunos animales que han sobrevivido, se les debe sacrificar y es a ellos que se les practica una necropsia para poder clasificar de esta manera la sustancia química que se está evaluando. Luego tenemos el test en modelos con animales transgénicos. Como bien sabemos, los animales transgénicos son aquellos animales a los que se le ha manipulado genéticamente. Este test se lleva a cabo tomando como referencia la guía 488 de la OSD y en esta guía que nos dan algunos protocolos
o algunos enfoques para poder ensayar las mutaciones genéticas de células germinales y somáticas de roedores transgénicos, porque como bien sabemos, algunos de los animales más utilizados en estos estudios son las ratas o los ratones. Este test se lleva a cabo al administrarle la sustancia al animal de experimentación y luego se deja reposar por un tiempo, y este se llama periodo de fijación, es donde se deja actuar la sustancia y luego de este periodo se debe sacrificar al animal. Se le debe practicar la eutanasia humanitaria y sus tejidos se deben congelar rápidamente y mantenerlos más o menos a menos 70 grados centígrados, o si es posible un poco menos. Luego de esto se debe aislar el ADN genómico del tejido del animal y luego se debe purificar para así poder analizar qué tipo de carcinogenicidad tiene esta sustancia que estamos evaluando. Hablando un poco sobre los organismos que se encargan de realizar estos estudios y posteriormente publicarlos, vamos a hablar primeramente de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, conocida por sus siglas en inglés, IARC. Primero que nada, ¿qué es la IARC? Pues esta responde a la Organización Mundial de la Salud. Es un organismo dentro de ella que se dedica a elaborar listas de sustancias cancerígenas, mutagénicas o teratogénicas, y su objetivo es categorizar estos agentes químicos de acuerdo con las propiedades cancerígenas que tienen. La IARC tiene como clasificación 4 grandes grupos, de los cuales hay uno que se divide en dos. Pues podemos observar la imagen y vemos que el grupo número 1 se encuentra en rojo, lo que normalmente, según la psicología del color, nos indica que es una alerta. Pues podemos ver que en el grupo número 1 están los carcinógenos probados. Estos son los que está comprobado en animales y en personas, que en animales y en seres humanos, que sí causan cáncer. Entre estas sustancias tenemos la radiación solar, fumar, el alcohol y las carnes rojas procesadas, que nosotros conocemos como embutidos. La segunda clasificación está el grupo 2A, que son los carcinógenos probables. Estos están comprobados que en animales sí producen cáncer, pero tienen una evidencia limitada en humanos. Entre las sustancias que pueden producir, que están dentro de este grupo, tenemos las carnes rojas no procesadas, los materiales, el spray para el cabello, los esteroides, el aceite, y el aceite para freír calentado a altas temperaturas. Dentro del grupo 2B tenemos los carcinógenos posibles, que estos tienen evidencia limitada en humanos y en animales no hay suficiente evidencia para decir de que sí, son cancerígenos en animales. Pues dentro de ellos está la gasolina y el humo de la gasolina, los gases de soldadura, y algo muy interesante es que aquí dentro de este grupo se encuentra el café. En el grupo número 3 ya son los que no es muy seguro que puedan producir cáncer. Tenemos que no hay una evidencia adecuada ni en humanos ni en animales. Pero bueno, entre ellos tenemos los campos magnéticos, la luz fluorescente, el polietileno y el té. Y para finalizar esta clasificación tenemos el grupo número 4, los que no son carcinógenos. La evidencia sugiere que no son carcinógenos ni en humanos ni en animales. Y dentro de este grupo tenemos una sola sustancia que es el caprolactam, que es la molécula que podríamos decir que es la protagonista dentro de la síntesis del nylon. Vamos a evaluar el riesgo del cáncer por consumo de carnes rojas según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Como mencionábamos anteriormente, las carnes rojas aparecen en dos grupos, y la carne roja sin procesar está en la clasificación 2A porque tiene una alta probabilidad de ser cancerígena, mientras que las carnes procesadas o embutidos están en la clasificación 1 porque sí está comprobado que son cancerígenos en seres humanos, por lo cual es necesario, y más que necesario, urgente, disminuir su consumo. La segunda organización sería la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, cuyas siglas en inglés es EPA. ¿Qué es la EPA? Bueno, antes de definir qué es la EPA, podemos decir que
la salud humana va más allá de solamente lo que el humano consume o las cosas que el humano hace. Tiene que ver mucho con el ambiente en el que le rodea y con los recursos naturales también, la contaminación que puede haber cerca de él. Es por eso que la EPA se encarga de proteger la salud de los seres humanos, el medio ambiente y también los recursos naturales. Esta previene y controla la contaminación del aire y el agua mediante el desarrollo de estándares para la calidad del aire y la emisión de automóviles. También se encarga de crear programas para asegurar la limpieza del agua y la información sobre la salud ambiental, porque como les mencionaba, esto también viene a repercutir en la calidad de vida del ser humano. Haciendo una comparación, la IARC hace una clasificación de 4 grupos para las sustancias cancerígenas, mientras que la EPA hace una división de 5, siempre subdividiendo el segundo grupo en 2 partes. Pues según la EPA, la clasificación sería para el grupo A, cancerígenos en humanos. El grupo B incluye sustancias que son probablemente cancerígenas en humanos. Y este grupo se subdivide en 2, que sería el grupo B1, que es alta probabilidad cancerígena, el grupo B2, donde la probabilidad cancerígena es baja. En el grupo C tenemos los posibles cancerígenos en humanos. El grupo D no está clasificado como un cancerígeno humano. Y el grupo E tiene pruebas de no carcinogenicidad para humanos. Es interesante también observar que una comparación entre la IARC y la EPA es que la IARC se encarga también de clasificar la carcinogenicidad para animales, mientras que la EPA solo menciona el uso de estas sustancias y su peligrosidad dentro de los seres humanos. Sobre la evaluación del riesgo carcinógeno de los plaguicidas, según la EPA, tenemos que tener en cuenta que al utilizar plaguicidas tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente por eh, el producto, sino que también por nosotros mismos, por las personas que nos puedan rodear, incluso los animales y las plantas. Se debe verificar y la documentaria y la analítica también. Hay que evaluar la técnica de la información presentada, revisar la etiqueta y la resolución de autorización, porque muchos de estos plaguicidas son controlados porque son extremadamente contaminantes y muchos de ellos también son cancerígenos, teratogénicos o mutagénicos, por eso que están controlados, porque no se necesita un nivel de capacitación para poder utilizar estos plaguicidas. La etiqueta de los envases, porque también es necesario saber qué tipo de indumentaria tiene que utilizar la persona que lo va a aplicar. Podemos ver en la imagen que la persona tiene una mascarilla de gases, tiene un tanque de oxígeno, perdón, tiene un tanque en el que distribuye el plaguicida y está vestido con guantes y traje de protección. Entonces, es interesante pensar también que si una persona necesita utilizar esto para poderse proteger, ¿qué pasa con los que no se están protegiendo por él? ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los animales que pueden estar por ahí? Siguiendo sería su clasificación toxicológica, que esta es según su peligrosidad, según su tiempo de vida, y finalmente la denominación y códigos, porque igualmente que en las sustancias químicas, porque los plaguicidas son sustancias químicas, estos tienen ciertos números y ciertos códigos que los hacen más fáciles de ubicar en caso de que existiera algún envenenamiento por uno de estos plaguicidas, poder encontrar el antídoto a partir de estos números. Siguiente, por favor. Como conclusión, podríamos decir que es muy importante, como conclusión podríamos decir que es muy importante conocer este tipo de estudios que se hacen y saber de dónde conseguir información. Em, Después de conocer los diferentes ensayos para evaluar también la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la teratogenicidad, em, debemos saber que son importantes porque aunque no son realizados directamente en humanos, los animales durante mucho tiempo que tienen una gran utilidad cuando hablamos de los humanos también. Y para clasificar los distintos agentes causales de mutaciones genéticas o tumores malignos
ya sea para nosotros o para las generaciones futuras, tenemos que minimizar la exposición y con esto disminuir la incidencia de casos para los casos graves de esta enfermedad, porque como sabemos, últimamente es una de las enfermedades que predominan y una de las principales causas de muerte. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos con las cosas que consumimos, a las cosas que nos estamos exponiendo y también cuidar el ambiente en el que estamos. Gracias.